Abra su Biblia en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Hoy nos vamos a aprender este versículo. Es facilito. Amén. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora, por favor, quítelo. Vamos a decirlo. Santiago capítulo 1, versículo 22. A la 1, a las 2 y a las 3. Pero sed hacedores de su palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. ¿Cuántos se lo aprendieron? He intitulado esta palabra: despierta, es tiempo de cambiar. Dígale al que está a su lado, hágale así: despierta, es tiempo de cambiar. Y quiero iniciar con una pregunta. ¿Por qué hay cristianos que están congregándose en una iglesia y no cambian? Y pasan los años y siguen siendo los mismos de antes, como cuando no conocían al Señor. Y pasan los años y siguen siendo los mismos groseros y groseras. Siguen siendo los mismos antipáticos. Siguen siendo los mismos habladores. Y pasan los años y siguen con el mismo temperamento fuerte, ácido. Parece que tuvieron un limón en la boca. Santo. ¿Sabe? Cuando llegamos a Cristo, entendemos que la mentira es de Satanás, el diablo. Amén. La pregunta es: ¿por qué hay cristianos que tienen años en el evangelio y todavía siguen diciendo mentira? Hay cristianos que dicen: yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Y a veces miras mal a tu hermano. A veces miras por encima del hombro a tu hermano. ¿Sabe? A veces mira feo a tu hermano, a tu propio hermano en la fe. Y al punto tal que hay cristianitos que llegan a odiar a su hermano que se congrega junto con él. Ese hermano no lo soporto. El hermanito fulano me cae mal. Dios mío, ¿qué clase de cristiano es? Esa hermanita no me pasa. Padre, o sea, en esta mañana vamos a ministrar a muchos acá. Ya están transformándose. Estoy viendo caras transformadas. Aleluya. Padre Santo. ¿Sabe? Hay cristianos que no pueden ver que una hermanita o el hermanito, Dios lo está bendiciendo. ¿Sabe por qué? Porque se llenan de envidia. Hay cristianitos que no pueden ver que Dios está usando a una hermanita con poder y gloria, a un hermano con poder, y como Dios no los está usando a ellos, se llenan de envidia. Y sabe,
Dios no los usa a ellos, no porque Dios no quiera usarlo, sino porque ellos no se dejan usar por el Señor. Muchos dicen ser seguidores de Jesús, pero no actúan como seguidores de Jesús. No viven como seguidores de Jesús. Muchos cristianos dicen voy para el cielo, pero con sus hechos y acciones están diciendo otra cosa. Otra cosa. ¿Sabe? Dios en esta mañana está trayendo a nuestra vida un desafío. Y el desafío dice: necesitas cambiar. Dios en esta mañana está confrontando nuestra vida y nos está estremeciendo y nos está diciendo: necesitas cambiar. Y sabe, Dios te necesita cambiado y transformado, porque hay una cosecha grande para esta congregación y necesitamos estar preparados. Necesitamos estar con un corazón sano, completamente sano, libre de resentimientos, libre de odios, libre de contienda, libre de murmuraciones. Dios quiere cambiarte. La Biblia dice, habla de el arrepentimiento. La Biblia habla de conversión. La Biblia habla de transformación. La Biblia habla de renovación. La Biblia habla de un nuevo nacimiento. Y todas estas cosas nos están hablando a nosotros de cambios. De cambios. Porque el propósito de Dios, lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, es cambiarnos, es transformarnos. ¿Cuántos reciben esta palabra? Y pueden darle un fuerte aplauso a Dios. ¿Sabe? Las manifestaciones del Espíritu Santo son buenas. Y ahora no me malentienda. No piense que no estoy de acuerdo con ellas. Pero en medio de una administración vemos a unos brincando, vemos a otros saltando, vemos a otros gritando, vemos a otros danzando. En medio de la administración vemos a otros remolineando. No sé si usted ha tenido ese sticker donde muestran un hombre siendo ministrado por el Espíritu Santo y parece un remolino, remolineando para el Señor. ¿Sabe? En medio de una administración muchos caen llorando y muchos se van de espalda. Pero sabe, después de ser ministrados, siguen siendo los mismos. No hay cambios. Siguen siendo los mismos mentirosos. No hay transformación. Usted se imagina el montón de cristianos resentidos que hay en las congregaciones de hoy día. Dios mío. ¿Sabe? El Espíritu Santo, más que hacerte remolinear, más que hacerte tocar y que te vayas de espalda, más que hacerte brincar y saltar, quiere cambiarte, quiere transformarte.
Hay muchos cristianos que se preocupan porque hubo un tiempo en que el que no hablaba en lengua no era espiritual y no había sido bautizado por el Espíritu Santo. No, si tú no hablas en lengua, tú no tienes el poder. Pero sabe, Dios, el Espíritu Santo, más que hacerte hablar en lengua, quiere formar el carácter de Cristo en tu vida. Para que seas un cristiano que te puedas mover, un cristiano que te puedas mover en madurez en la fe, lleno del amor de Dios. Tanto amor para compartirlo con tus hermanos. El Espíritu Santo quiere ministrarte y darte ese gozo, esa paz, esa tranquilidad. El Espíritu Santo quiere darte benignidad, bondad, que tus pensamientos piensen cosas buenas, que tu mente piense cosas buenas. Aleluya. ¿Sabes? A veces nos preocupamos por nuestra imagen. Esto es apariencia. Y queremos demostrarle a los demás hermanitos, a las demás personas, que andamos en victoria. Queremos mostrarle esa apariencia de un hombre y una mujer de fe. Pero eso sí, cuando nos viene el problema, Dios mío, ¿dónde está la fe? Queremos mostrar la apariencia de santidad y nos preocupamos más por nuestra imagen que poder ser cambiados, que poder ser transformados por el poder de Dios. ¿Sabe? El evangelio sin cambio y sin transformación no es evangelio. El versículo que leímos, Santiago 1:22, como dice, a ver si se lo aprendieron. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Un cristianismo donde la persona escucha la palabra de Dios, donde la persona escucha la voz de Dios y después de escucharla hace con su vida lo que Él quiere, no tiene sentido. No tiene sentido. Y el apóstol Pablo acá en este versículo 22 de Santiago capítulo 1 nos está dando una advertencia para que nosotros no nos convirtamos en esa clase de personas que solamente les gusta oír la palabra de Dios, que solamente les gusta escuchar la palabra, la Biblia, la voz de Dios, pero no permitir que esa palabra los cambie, no permitir que esa palabra los transforme. Qué chévere escuchar la palabra de Dios y tú dices, wow, qué mensaje poderoso. Los mensajes del pastor, esa serie es poderosa.
Pero no solamente es para escucharla, sino para ponerla en práctica. Porque si no, no hicimos nada. O si no, nos estamos engañando nosotros mismos. ¿Y cuántos cristianos andan engañados en las iglesias? Pensando que porque tienen una Biblia, pensando porque tocan un instrumento, pensando porque es líder de alabanza, líder de jóvenes, pensando porque que tienen un cargo en la iglesia, tienen el cielo asegurado. Y muchos se están engañando. No, yo fui a la iglesia. No, yo me congrego. Pero sabe, muchos de los que vienen acá, de pronto tú me estás escuchando ahora y tu pensamiento está en otra parte. Estás desconectado. Tú vienes acá para pasar un momento chévere, como existen de pronto congregaciones que crean como clubes y donde comparto con mi hermano, y eso está bien, pero lo primero que cuando venimos a la iglesia es para encontrarnos con nuestro Dios. ¿Sabe? El evangelio es de hablar de Cristo, sí. Pero no solamente hablar de Cristo, sino también vivir como Cristo. Por eso en 1 Juan capítulo 2 versículo 6 dice la palabra de Dios: el que dice que permanece en Él, ¿en quién? En Cristo, debe andar como Él anduvo. Y yo estoy seguro que si muchos de nosotros nos ponen ahora en la balanza de Dios, estamos dando un peso falto. La vida cristiana es teoría y práctica al mismo tiempo. Muchos viven un evangelio de oídas, un evangelio que lo tienen en la mente, pero no han dejado que ese evangelio baje a su corazón. Por eso no hay cambios, por eso no hay transformación. Aleluya. Cuando dice el que permanece en Él debe andar como Él anduvo, se refiere al comportamiento y al estilo de vida de nuestro Señor Jesús. Donde Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos enseña humildad, nos muestra, nos da ese ejemplo de humildad. Humildad. Y el orgullo que existe en el mundo se ha colado en las congregaciones, en las iglesias. ¿Sabe?
Jesús nos presenta su obediencia al Padre. Jesús nos presenta su pureza, su compasión, su justicia. Jesús nos presenta su servicio. Lo dio, lo entregó todo. Pero sobre todo rechazó el pecado. ¿Tú te imaginas los hermanitos que andan coqueteándole al pecado y ahora para la fiesta más? Anteriormente decían que el Señor los borraba del libro de la vida en noviembre y después se los restauraba en enero, febrero. Dios mío. ¿Sabe? Hay gente que sabe Biblia. Terrible. Y el diablo se la sabe toda. Pero es pura información. Nada de transformación. De pronto usted escucha un predicador y empieza a soltarle palabras, Biblia, versículos, y usted queda, wow. Pero vamos a ver qué tanto de lo que está diciendo está viviendo. Los cristianos de Berea no comían, no tragaban, sino que la masticaban, la palabra. La vaca que mastica la hierba y después otra vez está masticando. Los cristianos de Berea, cuando Pablo les expone y se presenta ante ellos, no vaya a creer que ellos le creyeron 100%. Ellos decían amén y gloria a Dios, pero después, cuando llegaban a sus casas, vamos a ver si los decretos son de Dios. Yo decreto que no llueva hoy y un fuerte aguacero. Yo decreto que Dios me ha dado las llaves de mi Toyota último modelo. Dios mío, Padre Santo, glorifícate. Ven y pacta con Dios. Entrégale 1 millón y Él te da 10. Te devuelve 10. Y Jesús no cobró ni un centavo. Solamente le decía, cree, porque el que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Todo le es posible. ¡Gloria a Dios! Cuando escuchamos y oímos la palabra de Dios solamente y no la hacemos, nuestras vidas nunca van a ser transformadas. Nuestras vidas nunca van a ser cambiadas. Y Dios necesita cambiarte en este 2025 antes que salga. Porque lo que viene para el 2026 en la IR es bendición y vida eterna. ¡Aleluya! El versículo 22 de Santiago capítulo 1, ese que se aprendieron. Versículo 22 del capítulo 1 de Santiago. 1:22, perdón. Por eso, versículo 22, capítulo 1. Es que se la invertí. Disculpe. Dios nos muestra en este pasaje 2 caminos. Número 1, el camino de la información. Es aquel camino donde tú escuchas la palabra de Dios y tú dices, wow, poderoso, wow, tremendo, y te quedas hasta ahí.
no sigues. Ese es el camino de la información. Está en tu mente, pero no ha bajado a tu corazón. El camino de la información es oír la palabra de Dios solamente, sin hacerla. Y mucho pueblo de Dios ha escogido este camino, porque es un camino chévere. ¿Sabe por qué? Porque tú te gozas acá en la iglesia y wow, está, aleluya, gloria a Dios. Pero después que tú salgas, te encuentras con el cobrador y tú dices, aquí lo que me salva es una mentira. Y así el evangelio no funciona. No funciona. Necesitamos rescatar el evangelio de Jesucristo, un evangelio puro, que hablemos con sinceridad y verdad, no para impactar, no para demostrar cuántos poderes tengo, porque Dios mío, en esas redes sociales no van a presentar a Cristo, se van a presentar ellos. Gloria a Dios. Este camino de la información es chévere, no te demanda nada. Usted sabe que todo cambio cuesta. Todo cambio no es fácil, pero es necesario para tu vida, para que aprendas a madurar. Cuando el hermanito te haga algo, perdónalo. Y ese que te cae mal, empieza a mirarlo de otros ojos. Y empieza a soportarlo por el amor a Cristo. Gloria a Dios. Pero este camino de la información es un camino engañoso, donde uno mismo se engaña. O sea, no es que te van a engañar, como en las redes sociales que están estafando, pero terriblemente. No. Aquí el mismo engañador eres tú. Porque tú estás viviendo un evangelio diferente y te conviertes en un cristiano a la secreta. Un cristiano que sufre de mimetismo. Cuando está con los hermanitos, hermanito, Dios le bendiga, Dios le guarde. Pero cuando está con los de afuera, te transformas. Aleluya. Pero sabe, Dios quiere llevarnos de ese camino de información al segundo camino, que es el camino del cambio y de la transformación. No, que yo no puedo cambiar, no puedo dejar a mi novia que no es cristiana. ¿Sabe? Dios quiere llevarte al camino del cambio, al camino de la transformación. Y para entrar en ese camino, lo primero que demanda Dios es obediencia, haciendo la palabra y no tan solamente oidores. Gloria a Dios.
Vaya conmigo a Mateo capítulo 13, versículo 3 al 9. Permítame leerle la palabra de Dios. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Versículo 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70, cuál a 30 por uno. Versículo 9, el que tiene oídos para oír. ¿Cuántos tienen oído acá? O sea que no te exime. Gracias a Dios aquí no hay sordo. Con mucho respeto lo digo. O sea que no hay excusa. En este pasaje nos habla que un sembrador salió a sembrar. ¿Sembrar qué? Una semilla, es decir, una palabra. Y este pasaje es para aquellos que no dan frutos, y también para los que están dando frutos. Es para los que Dios les ha cambiado, y para aquellos que Dios no los ha cambiado, no porque no tenga el poder, sino que tú y yo no le hemos dado el permiso al Señor. Recuerda que Él es un caballero. Una misma semilla para 4 terrenos diferentes. Una misma semilla cayó en terrenos diferentes. ¿Sabe? La semilla fue sembrada y cayó en diferentes terrenos. Y el terreno representa el corazón de las personas. Y dice que parte cayó junto al camino. La primera, el primer corazón, la primera persona junto al camino. No dice que cayó en el camino, sino junto. Es decir, que hay una diferencia. No es lo mismo estar junto al camino que estar en el camino. No es lo mismo estar junto a Cristo que estar en Cristo. Y los que están junto al camino son esa clase de personas que buscan a Dios cuando tienen una dificultad, cuando tienen un problemón, cuando tienen una necesidad. Pero cuando Dios le soluciona su problema, cuando Dios le suple su necesidad, se alejan de Jesús. Se alejan de Jesús. Esta es una clase de cristianos junto al camino. Están junto a Cristo. Cuando tienen un problema,
buscan a Dios con intensidad. Vea, buscan a Dios en la mañana orando, leyendo la Biblia en la tarde, orando, leyendo la Biblia en la noche, orando, leyendo la Biblia con intensidad. Pero cuando Dios le resuelve el problema, versión costeña, dejan el pelero, se alejan del Señor. ¿Por qué? Porque están junto al camino. Pero los que están en el camino, con problema o sin problema, buscamos a Dios. Con plata o sin plata, buscamos a Dios. Enfermos, en salud, buscamos a Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Dice que otra parte de esa semilla cayó en pedregales. Pedregales. Es decir, un terreno que estaba lleno de piedras. Y no tierra, sino piedra. Tierra tenía, pero poca. No tenía profundidad de tierra, o sea que era superficial. Esta es una clase de cristianos superficiales. Entran en el río de Dios, únicamente el agua le da por los tobillos. A algunos le da por la rodilla. Pero sabe, Dios quiere que tú te entregues totalmente a Él. Que sigas avanzando por las aguas salutíferas del Espíritu. Que sigas avanzando en el río de Dios. Que tu comunión con el Señor día a día sea mayor. Muchos nos hemos conformado, pero Dios no quiere eso de nosotros, sino que la intimidad con Dios llega a un punto donde tú escuchas la voz de Dios, pero no audible, en tu espíritu. En tu espíritu. Eso es lo que Dios quiere, porque sabe. Aquí estamos muchos, pero de pronto aquí hay una persona que está bastante preocupada. Aquí hay una persona que de pronto está pensando quitarse la vida. Y Dios quiere que tú y yo seamos esos instrumentos que podamos escuchar su voz. No como los profetas de hoy en día. Esto se ha llenado de profetas. Las naciones se han llenado de profetas. Y son profetillos, la gran mayoría. ¿Usted se acuerda cuando llegó el 2020? Dios mío, el año de la perfecta bendición. Pero Dios quiere de verdad que empecemos a escuchar su voz en lo más secreto, en tu intimidad. Por eso Dios quiere que tu relación aumente, que tu relación de intimidad sea mayor. A veces pasamos más tiempo con mejores amigos y tu mejor amigo se llama el Espíritu Santo y allá está en el rinconcito esperándote. Dios mío, aleluya. ¿Sabes? Cristianos superficiales que le da lo mismo orar
o no hacerlo, leer la Biblia o no hacerlo, ayunar o no hacerlo. Y yo pregunto aquí, si usted no comiera por un día, Dios mío, yo una vez hice un ayuno, yo aquí lo dije, y eran las 4 de la tarde y ya las piernas mías me temblaban. Padre, las piernas me hacían así, solitas. El hambre. ¿Por qué no tenemos esa hambre para con Dios? ¿Por qué castiga tanto a tu espíritu? Y lo pasas aguantando hambre. Dios quiere darte. Quiere darte maná. O Dios quiere darte carne, mondongo, plátano espiritual. No me malentienda. Aleluya. Por ahí hay uno que abrió los ojos así, Dios, Padre Santo, espiritual. ¿Sabes lo que es un mondongo espiritual? Ese te alinea con Dios. Ves esa chica bonita. Y tú cuando, para los jóvenes que a veces vas caminando y ves una chica bonita. Bonita. Porque la belleza hay que exaltarla. Pero mírala una sola vez. No vuelvas a mirar para atrás. Pero con un mondonguito espiritual te alinea con Dios. Aleluya. Negocios que se nos presentan, negocios ilegales. Tenemos que aprender a rechazar todas esas cosas que traen contaminación de carne y de espíritu. Aleluya. Un evangelio superficial es un evangelio sin compromiso. Es un evangelio sin entrega. Están cantando, están alabando a Dios, pero tú no te has entregado y no has entrado en ese ambiente de la adoración y la alabanza al Señor Dios Todopoderoso, sino que tu pensamiento está en otro lugar. Como lo dije al principio, estás desconectado. No hay entrega. Un evangelio superficial es un evangelio sin esfuerzo. No puedes dar más allá de tus fuerzas. ¿Por qué no lo puedes hacer? El evangelio de la primera iglesia primitiva, o de la iglesia primitiva, los hermanitos lo daban todo por el Señor. Y no le tenían miedo a los leones. Cuando eran presas en los circos romanos y el león salía, y como era cristiano, ellos no les importaba entregar sus vidas. Aleluya. En sacrificio. Dios quiere enseñarnos que podamos entregarlo todo para el Señor. Que podamos dar más allá de nuestras fuerzas. ¿Sabe? Vivir un evangelio superficial no te garantiza permanencia. Por eso vemos que el hermanito fulano era evangélico y ahora no está en el evangelio. La hermanita que cantaba, que estaba en alabanza, no está en el evangelio. Estos son ejemplos. Porque el evangelio superficial
no tiene fundamento en Cristo. Y si Dios te ha llamado, es para que tú no te alejes de Él. No importa lo que te suceda, no tienes excusa. Porque el día cuando Jesús le tocó estar en esa cruz, lo dio todo por ti. Aleluya. ¿Sabe? Y dice, como no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, versículo 6, y porque no tenía raíz, se secó. Esa palabra no produjo cambio en esa persona. No produjo cambio. Aleluya. Si no tenemos un fundamento en nuestra vida cristiana, un fundamento en Cristo, nunca podremos permanecer en el Señor. Por eso la importancia del discipulado, por eso la importancia de los estudios bíblicos, por eso la importancia de profundizarnos en las Escrituras, que podamos tener raíces en Dios, que cuando vengan los problemas, cuando venga lo que quiera venir, tú estés ahí permanente hasta el fin, hasta el fin. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando una persona no cambia, el problema no es la semilla. El problema no es la palabra. El problema es el terreno que representa tu corazón. Tenemos que dar un paso más allá. No solamente oír palabra. Hay cristianos que tienen los oídos cargados de palabra de Dios. Sus vidas llenas de palabra de Dios. Pero ¿cuánto de esa palabra estás viviendo? Aleluya. Versículo 7. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron la palabra. El que oye la palabra, el que fue sembrado en espino, escuchó la palabra, pero los afanes. ¿Cuántos aquí no tienen afanes? Sí, pero Dios nos dio el dominio propio. Y el afán y la preocupación no me va a robar el gozo del Señor en mí. El afán y la preocupación no me va a robar la paz que Dios me ha dado. Dice que el afán de este siglo, que son las preocupaciones de este mundo, y el engaño de la riqueza. ¿Quién no quiere ser rico? Y ser rico no es malo. Vamos a abrir una cuenta, pastor, para que empieces a dar a la hora, porque vamos a comprar también la otra casa. Aleluya, vamos a tener un poquito más de fe.
un compañero le apareció en su cuenta 10 millones de pesos. Y estaba contento. Pero a los bancos no se le pierde ni un peso. Se habían equivocado. Y en los otros pagos, 0 pesitos, 0 pesitos, 0 pesitos. Y todavía lo está pagando. ¿Sabe? El engaño a las riquezas. Las riquezas en sí no son malas. Lo malo es ese deseo. Entra la avaricia. Y empiezas y no te sacia. Y ahí viene y se te cuela el mosquito. El pecado, negocios ilícitos. No, vamos a decir que son tantos para no dar a la DIAN el impuesto. Las riquezas no son malas. Lo malo es el amor a las riquezas. Pero yo creo que Dios va a bendecir y prosperar a muchos aquí. Ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo, aleluya. Y yo vengo después. Aleluya. Gloria a Dios. Dice que el engaño y las afanes y las preocupaciones ahogaron la palabra. La hicieron infructuosa. Es decir, que nunca produce frutos. Nunca puede cambiar. La volvieron infructuosa. Pero el versículo 8 dice: parte cayó en buena tierra. Esa eres tú. La buena tierra representa esa persona que dispone en su corazón obedecer al Señor. Y yo creo que Dios ha hablado claro en esta mañana, conciso y preciso a nuestra vida. Ahora necesitamos tomar una decisión de calidad en Dios. O me quedo siendo un oidor olvidadizo. Me quedo siendo un oidor, uno que escucha solamente la palabra de Dios. O empiezo a ser un hacedor a través de la obediencia a Dios y a su palabra. Ahora nos toca a nosotros nuestra parte. Y sabe, todos necesitamos cambiar. Yo no he venido a señalar ni a juzgar a nadie. Y Dios tampoco lo va a hacer. Pero Dios necesita arreglar cuentas contigo. Dios necesita arreglar cuentas con nosotros. Tú y yo sabemos las cosas que necesitamos cambiar. Y Dios también las sabe. Yo no sé si tú no quieras cambiar, pero yo sí quiero cambiar. Vamos a hacer algo acá en este momento. Yo no te voy a mandar a que vengas acá. Yo no te voy a mandar y que a administrar. Y no es que sea malo. No me malentienda. Pero yo creo que el Dios que está aquí está allá. Y es suficiente. Dios de cerca, Dios de lejos.
Amén. Qué bendición. Este es un tiempo para estar a cuenta con el Señor. Y el de al lado no debe saber qué es lo que necesitas cambiar. Muchas personas estuvieran muertas, estuvieran en el cementerio, pero ellos tomaron una decisión. O estuvieran en una cárcel, pero ellos tomaron una decisión en su vida, y fue la decisión de cambiar. Aquí podemos predicarte los mensajes que quieras, pero si tú en tu corazón no quieres cambiar, Dios es un caballero.